8:14 en la mañana de este viernes se dio un encuentro en Llano Grande. Esto, Valentina, en su tierra, en el departamento de Antioquia, allí en Río Negro. Uno podría decir que la finca del expresidente Uribe se ha convertido en un centro de debate político y de organización política en los últimos meses. Hemos visto varias, primero, reuniones y visitas por parte de diferentes personajes de la política y diferentes sectores, incluso de Estados Unidos, acompañando al expresidente Uribe cuando se conoció la condena en primera instancia. Luego ya comenzamos a ver, ahora sí, en materia de las elecciones de 2026, más visitas, muchos incluso buscando un pequeño respaldo, buscando un consejo, pero esta vez lo doy si fue un cónclave político de cara precisamente allí al 2026. Se reunieron hoy los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, quien fue el anfitrión, y el expresidente César Gaviria. Confirmaron que están trabajando en conjunto para la construcción de una coalición política opositora al gobierno del presidente Gustavo Petro para las elecciones presidenciales del próximo año. La conclusión de todo esto, la entregan los exmandatarios al terminar la reunión, es que esta consulta, que de momento se haría en marzo, al mismo tiempo que la del Frente Amplio del presidente Gustavo Petro, Frente Humano, como lo ha llamado el mandatario, iría por un lado, desde Abelardo de la Espriella y llegaría hasta Sergio Fajardo. Esa sería la meta de los expresidentes. Sin embargo, como usted dice, la finca del expresidente Uribe se ha vuelto todo un centro de reuniones. Ayer lo vimos moviéndose también bastante en la arena política. Tuvo reunión con Ingrid Betancourt y tuvo reunión también con la ex vicepresidenta y ex canciller Marta Lucía Ramírez. Andrés Carmona. Uribe y Gaviria tienen una historia de encuentros y desencuentros. Mientras Gaviria era presidente, Uribe era senador liberal que tramitó importantes leyes en materia social como la Ley 100. Durante el mandato de Uribe, Gaviria y el Partido Liberal ejercieron oposición a su gobierno y ahora buscan caminos de encuentro para enfrentar a la izquierda en las elecciones. Uribe señaló que el encuentro con el jefe del Partido Liberal genera tranquilidad, ya que permite seguir dialogando con diferentes liderazgos como Germán Vargas Lleras, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, entre otros. Nosotros en el Centro Democrático hemos querido ayudar como obreros a construir una gran coalición de base democrática. Yo diría que he encontrado un ambiente en favor de la democracia colombiana que va desde Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo. Gaviria también saludó el encuentro, señalando que las distintas fuerzas se están organizando para reunir efectivamente una coalición de partidos que esté en condiciones de aportar su volumen electoral y aporte a sus candidatos para ganar las elecciones. Nosotros conservamos unas ideas muy claras sobre cómo es que vamos a fortalecer la democracia de este país y cómo vamos a hacer coincidir a una inmensa cantidad de colombianos que están conformes con nuestras ideas y que quieren sacar este país adelante. Las dos fuerzas políticas ahora buscan incluir a otros sectores de oposición e independientes, aunque esta semana líderes como el senador y precandidato conservador Efraín Cepeda criticaron el encuentro. Pues me llama la atención también la exclusión del Partido Conservador Colombiano. Pues nosotros estaremos a la expectativa entonces con quién hacemos coalición. Eso será una decisión de la presidenta Nadia Ablel. El senador por Cambio Radical, Carlos Motoa. Dificulta entender a los colombianos cómo se realiza una reunión entre un partido que es oposición y lo viene haciendo con juicio, con responsabilidad, como el Centro Democrático, y un partido que ha sido gobiernista, me refiero al Partido Liberal, con muy pocas excepciones, tal vez 3 senadores y tal vez 2 representantes de la Cámara. La mayoría del Partido Liberal respaldan todas las iniciativas del gobierno. Por eso en ese encuentro pues nos genera alguna, preocupación. ¿Cuáles son los temas que se van a debatir? Porque la realidad es que el expresidente Uribe sigue siendo un factor clave para la construcción de las opciones políticas para el próximo año. Esta misma semana en Llano Grande, en su hacienda, el líder de Centro Democrático se reunió también con la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez y con Ingrid Betancourt. Incluso fue quien hizo el acercamiento entre Betancourt y el exministro Juan Carlos Pinzón, que terminó en la entrega del aval para que este último pueda ser candidato presidencial por Oxígeno Verde.
8:19, Andrés, gracias. Y como les estábamos contando a los oyentes, Valentina, hubo varias reuniones por estos días en la finca del expresidente Uribe. Sí. César Gaviria, el expresidente, en el día de hoy. Y ayer también estuvo Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de la República, e Ingrid Betancourt. Sí, ahí veíamos las fotos, entonces siempre al final en la puerta roja de una de las partes de la finca del expresidente Uribe, y que hace parte, digamos, de una agenda mucho más continua, reuniones día a día para empezar a afinar los apoyos que se necesitan, porque finalmente esta larga lista de candidatos tiene que empezar a decantarse y empezar a unir esfuerzos de cara entonces a lo que va a ser este 2026. Recibió a Ingrid Betancourt, quien el martes de esta semana le dio el aval de su partido, el partido Oxígeno, como se le conoce ahora, a Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y ex embajador de Colombia en los Estados Unidos. Lo recibe después de esto. El doctor Pinzón pues ha sido cercano, se reunió, de hecho, fue una de las personas que también estuvo reunido con el expresidente Uribe. También estuvo allá y digamos que en sus diferentes discursos se ha mostrado muy cercano a la línea política que tiene el expresidente Uribe y también, por ejemplo, el Centro Democrático. Entonces esto es una reunión muy importante porque recordará usted que Pinzón contó que él logró acercarse a Ingrid Betancourt por la mediación del expresidente Uribe. Es decir, todos estos son resultados que ya estamos viendo de esas gestiones que se vienen adelantando desde hace varias semanas. Pues a esta hora nos acompaña en entrevista aquí en Recap Blue Ingrid Betancourt, quien es la directora del partido Oxígeno. Doctora Ingrid, gracias por acompañarnos. Ayer la vimos conversando con el expresidente Uribe, vimos fotos. ¿Cómo le fue en esa reunión? ¿De qué hablaron? Pues muy bien, sobre todo para Colombia. Yo creo que fue un momento de reflexión. Los temas que se trataron fueron muy profundos. Primero, cómo asegurar que el mejor de entre todos los candidatos que se han presentado y que representan una opción para contener al narcocomunismo pueda ser ganador en primera vuelta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo nos tenemos que organizar? Eso fue lo primero. Lo segundo, un compromiso no excluir a nadie. Yo creo que es muy importante que todos los que sientan ese compromiso patriótico, con todas las matices de las perspectivas de cada cual, sus estilos diferentes, sus puntos de vista, su origen, en fin, todos podamos contribuir a esa gran coalición y a esa consulta que nos permita elegir al mejor y llevarlo con mucha fuerza a primera vuelta. Tercero, uno de los puntos que para mí fueron fundamentales fue el análisis que hicimos de los comicios de la consulta petrista, porque sentimos que había resultado como el ensayo de una maquinaria para hacer fraude. Nos preocuparon mucho los resultados desde el punto de vista de su inconsistencia, de cómo a las 2 de la tarde habían 400.000 votos en las urnas y al finalizar el conteo habían 2.700.000. Vimos también cómo en las zonas rojas, donde está muy fuerte la presencia de la guerrilla y los grupos delincuenciales, el pacto histórico sacaba unas votaciones inusuales. Entonces todo esto es una reflexión. Vamos a estar analizando esos resultados de manera a tener todo lo que se necesita para que esto no se repita y no nos puedan hacer fraude en los comicios del 2026. Sí, directora, justamente usted hablaba de estos resultados del pacto histórico, que fue una buena cifra para el gobierno, y en medio de algo que se le ha criticado al sector de derecha, y es de pronto la división, que al contrario la izquierda demostró con esta consulta que tiene una forma de unirse y organizarse más para elegir a su representante. Claro, que están más atomizados de alguna manera, porque siempre hemos visto, Valentina, a la izquierda que desde hace muchos meses, bueno, de hecho el presidente Gustavo Petro llega al poder por la misma razón, porque se unieron todos. Que hoy es el pacto histórico. Todos los sectores progresistas y de izquierda dijeron, vamos a apoyar al ganador de esta consulta. Ganó el presidente Petro, tuvo un buen resultado la vicepresidenta Francia Márquez en ese momento, y entonces el presidente Petro dijo, va a ser mi fórmula vicepresidencial. A la derecha, en este caso, la hemos visto más fragmentada. Por eso vemos tantos, digamos, candidaturas independientes, casi todos recogiendo firmas por su cuenta, aunque tengas ideas que se parezcan, que se acercan, todavía están en un camino independiente. Y justamente quería preguntarle a la directora Ingrid Betancourt por este tema.
Hoy en esa reunión de los expresidentes Uribe y César Gaviria se hablaba de mantener un abanico mucho más amplio, que podría ir de personajes como Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella. ¿Ustedes de qué hablaron? ¿Hablaron también de eso mismo? Sí, exactamente. Además con una reflexión, y es que los comicios de la consulta petrista sí estuvieron calientes, no fríos, fueron calentados por la maquinaria. Ahí realmente lo que vimos fue un andamiaje de distribución de prebendas, y no solamente de gente allegada al pacto histórico, sino también de maquinarias de congresistas que hacen parte de otros partidos, pero que han venido sosteniendo la corrupción de este gobierno. Entonces, eso es una reflexión que obviamente nos llevó a plantear la necesidad de unirnos todos, y eso lo vamos a lograr. Yo creo que el primer paso muy, muy importante fue esta reunión del presidente Uribe con el presidente Gaviria, la posibilidad de una consulta de Abelardo hasta Fajardo es realmente el clamor del país, es lo que los colombianos quieren. Esto obviamente pues se va a tener que trabajar mucho. Hay muchos detalles que hay que trabajar. En particular queremos invitar obviamente a Germán Vargas, que creo que él tiene que ser una parte central de todo este esfuerzo, a todos los demás líderes que han hecho, digamos, ya un recorrido en este sentido, como David Luna, como Galán, como Mauricio Cárdenas. También están los candidatos de las regiones, candidatos muy, muy importantes que tienen su espacio aquí también. Es decir, aquí vamos a llegar a ofrecerle a Colombia lo que Colombia anhela, lo que nos ha pedido, lo que necesita, y es que podamos sacar el mejor candidato de entre todos estos candidatos y llevarlo a primera vuelta para ganar sin tener que pasar a segunda. Juan Carlos Pinzón ya ha dicho que va a participar en esa consulta en marzo, la misma consulta de la que hablaban hoy los expresidentes Uribe y Gaviria. Pero hay otros nombres de figuras que se han visto muy cercanas al expresidente Uribe que no necesariamente hacen parte del Centro Democrático. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, Vicky Dávila o Abelardo de la Espriella. ¿Se ha hablado con ellos? ¿Usted sabe si ellos estarían dispuestos a sumarse también a esta consulta en marzo? Pues yo creo que hay que oír lo que ellos han dicho. Ambos, desde su punto de vista, han expresado, primero, la necesidad de la unión. Segundo, la disposición de unirse con otros. Tercero, la reflexión sobre el peligro que representa para la democracia el hecho de que se consolide un régimen narcocomunista en Colombia. Entonces, yo creo que esos son los puntos fundamentales. Obviamente hay discrepancias y hay estilos diferentes, y hemos también asistido a unos pronunciamientos duros de algunos candidatos contra otros, pero yo creo que eso es parte de lo que es el juego de la democracia, y yo pienso que participar en una consulta no es avalar a nadie, es simplemente darle la posibilidad a los colombianos que escojan. Y eso es un ejercicio de madurez, es un ejercicio de respeto, y obviamente todos están convocados e invitados a participar en este ejercicio. Sí, doctora Ingrid, cuando ustedes hablaron y formalizaron oficialmente el aval de su partido a Juan Carlos Pinzón, hablaban del papel del expresidente Uribe a la hora de acercarlos. ¿Cómo fue ese papel? ¿Cómo fue ese rol? Pues en realidad el presidente Uribe me llamó. Nosotros habíamos estado conversando sobre estos temas desde hace ya un rato, y me dijo, Ingrid, yo creo que tú deberías comenzar a considerar hablar con Juan Carlos Pinzón. ¿Tú lo conoces? Yo le dije, no lo conozco, obviamente sé quién es, pero no he tenido la oportunidad de verme con él, aunque pues sé que estuvo muy activo en la operación Jaque, y estamos en mora de conocernos. Entonces me dijo, bueno, si estás de acuerdo, pues los voy a poner en contacto, y así fue. Nos puso en contacto. Tuvimos una primera conversación muy larga con Juan Carlos. Realmente tocamos, quería saber el que estaba pensando de la situación, cuál era su diagnóstico del país, cómo veía
los problemas que se habían presentado durante estos 3 años del gobierno Petro, las urgencias. Obviamente él hablaba mucho de seguridad, de los problemas económicos, pero hay un tema sobre el cual lo sentí vibrar de una manera que para mí fue muy importante, que es el problema de la educación y las soluciones que él presenta, la idea que él tiene de cómo ofrecerle a los colombianos una educación diferente, adaptada al tercer milenio, que no pueden seguir siendo estas carreras de 3, 5 años que cuestan tanta plata para que después los muchachos, cuando salen al mercado laboral, se encuentran con que no pueden realmente ejercer su profesión y terminan trabajando en cosas anexas después de haber invertido muchísima plata, sino que al contrario tenemos que ser un país donde la tecnología se reparta, donde tengamos empresarios muy, muy jóvenes, donde podamos estar a la punta de todos los avances tecnológicos y que nos metamos en todas estas, industrias que están naciendo a nivel tecnológico. Y yo creo que eso para mí fue uno de los momentos que fueron esenciales para decirme que yo quería trabajar con este hombre. Me recordó mucho a mi papá. Ustedes saben que mi papá fue el fundador del ICETEX y él hablaba mucho de educación. Y sentí que había una comunidad de inteligencia y eso me emocionó mucho y de ahí nació una relación que se ha venido consolidando desde ese momento con Juan Carlos Pinzón, y estoy muy feliz de haber podido, y agradecida con Uribe y también con la vida, de haber podido darle este aval a Juan Carlos, porque estoy segura que va a ser un elemento extraordinario en la transformación de nuestro país. Venga, directora, ¿están trabajando para lograr más avales? Para que esto no sea solo con oxígeno, esta candidatura, sino que de pronto también vengan otros partidos y se sumen. Sí, porque creemos que tiene que haber realmente una opción de unidad. Y Juan Carlos ha hecho un trabajo muy lindo de contacto con muchas vertientes de la política colombiana, por donde hoy me encuentro con gente de otros partidos que me dicen que están con Juan Carlos. Es muy lindo, es muy emocionante. Entonces, sí, estamos esperando que se unan otras fuerzas. Y como sean, pueden llegar con sus avales, pueden llegar simplemente con sus voces, con su apoyo. Esto es un ejercicio donde queremos unir, donde queremos fortalecer las opciones de transformación y rescatar a Colombia entre todos juntos. Entonces, fíjese que lo que se está haciendo desde el punto de vista de Juan Carlos Pinzón, de su candidatura, está muy sintonizado con lo que también están haciendo los expresidentes Uribe y Gaviria, en el sentido de empujar esas uniones y que al final de cuentas, como usted lo decía hace un momento, podamos unir el espectro más amplio de la política colombiana, obviamente antipetrista, desde Fajardo hasta Belardo. Sí, directora, cuando ustedes dan a conocer esta alianza, este aval, comienzan las diferentes opiniones. Una de ellas llegó por parte del ex senador Roy Barreras, que en un trino la llama a usted y al exministro Pinzón como dos ingratos formando una alianza. ¿Usted qué le dice, qué le responde al doctor Roy Barreras? Pues el pobre Roy, lo que pasa es que está, yo creo, muy frustrado porque ve que la candidatura de Juan Carlos Pinzón le hace mucha mella. Ahora, me parece como tan nada que ver que hable de ingratitud él, porque en ningún momento esta unión con Juan Carlos Pinzón es una unión en contra del presidente Juan Manuel Santos, ni mucho menos. Es decir, es una unión por Colombia. Y adicionalmente con un condicionante adicional, y es que de la misma manera que hay una inmensa gratitud con el presidente Santos, que el país conoce, yo llevo muchos años, muy cercana a él, y adicionalmente escribimos un libro juntos, etcétera. Ahora, es verdad que en los últimos años, cuando él apoya a Petro, eso crea, digamos, un distanciamiento, básicamente porque pues no es lo que yo pienso que le corresponde a Colombia. Pero eso en ningún momento quiere decir que haya una especie como de
de necesidad. Es decir, me parece que la manera de interpretar la perspectiva de Roy es muy sesgada. Y yo le debo a Juan Carlos Pinzón lo mismo que le debo a Santos, porque él era viceministro en el momento de la Operación Jaque, y es lo mismo que también le debo a Uribe, que era el presidente en ese momento. Entonces, no, yo creo que Roy ahí está desfasado. Además, la personalidad de Roy es muy compleja, porque él acusa a todo el mundo de una cantidad de malconductas, un hombre que ha sido amoral por definición. Entonces él no puede hacer ningún reclamo. El que menos puede decir alguna cosa es Roy, porque ha sido un hombre que ha pasado de ser uribista a ser santista, a ser duquista, a ser petrista. Es decir, yo creo que es casi que caricatural cuando Roy se permite hacer ese tipo de señalamientos. Venga, hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que en las elecciones pasadas, hace 4 años, en 2022, usted primero llegó a la coalición Centro Esperanza, con figuras de centro como Sergio Fajardo, como Alejandro Gaviria, estaba ahí también el doctor Robledo. Esto finalmente no salió tan bien, usted renuncia a la coalición Centro Esperanza. Pero ¿cómo pasa que 4 años después Ingrid Betancourt pase de estar en el centro a terminar mucho más a la derecha y junto a Álvaro Uribe? Pues por pura coherencia. Y es que yo creo que ellos van a terminar aquí también. Y era lo que decíamos al principio. Necesitamos un frente amplio de la derecha hasta el centro, porque lo que nos define no puede ser el odio, no puede ser una ideología trasnochada, sino tienen que ser nuestros principios y nuestros valores democráticos. Y yo estoy segura, yo sé por ejemplo que Sergio Fajardo habla mucho con el presidente Uribe, y nosotros esperamos que él también se defina, porque él ha estado en una zona gris, dándole, digamos, palmadas en el hombro a Petro, diciendo que es un hombre decente. ¿Cómo va a ser un hombre decente una persona que se ha comportado como se ha comportado Gustavo Petro, que sale a los Estados Unidos con un megáfono a pedirle a los soldados de un país que los recibe que desobedezcan al presidente de esa nación? ¿Cómo puede ser respetable un presidente que vive en situaciones muy complicadas de comportamiento, donde lo vemos muy afectado por el consumo de estupefacientes? Obviamente todo esto relatado por los más próximos allegados a él, personas que han trabajado con él como Álvaro Leiva, y que nosotros nos hemos dado cuenta que nos hace quedar mal internacionalmente porque no llega a las citas, incumple, ha dado un ejemplo de pereza, donde no se gobierna, sino se insulta a todo el mundo, y el Estado está acéfalo, no hay quien gobierne, las entidades no han servido sino para desfalcarlas y robárselas. Entonces yo creo que llega un momento en que uno tiene que zafarse de esa, digamos, doble moral, donde se señala a las personas por estar de un lado o del otro, y hay que tener la valentía de sus compromisos y de sus creencias. Y yo creo que Colombia necesita que estemos todos los que somos demócratas de un lado, y espero que Sergio Fajardo decida dónde va a estar. Son las 8:37 p.m. Estamos hablando con Ingrid Betancourt, quien es directora del partido Oxígeno. Pero venga, me sorprende eso que usted nos dice de que Sergio Fajardo habla mucho con el expresidente Álvaro Uribe, porque al menos para mí hemos visto a Fajardo bien alejado de esos partidos tradicionales, de la política tradicional, y siempre lo hemos visto más en el centro, alejado de todo esto. ¿Cómo es eso de que hablan mucho? Pero yo creo que eso es lo que le corresponde a todo líder. La política es un ejercicio de hablar, de conectarse, de entender lo que está sucediendo. Aislarse no es prueba de liderazgo. Pero venga, entonces usted ve probable que, como lo dijeron hoy y como lo cuenta usted, Sergio Fajardo haga parte de esta consulta junto a ustedes, junto al Centro Democrático, al liberalismo y otras fuerzas, es decir, esa consulta que vaya desde Abelardo hasta Fajardo. No lo veo probable. Creo que Sergio siempre ha hecho muestra de actuar de manera solitaria. Le gusta
tener espacios que son los de él. Pero yo creo que este es un momento de mucha gravedad para el país. Estamos tocando fondo y por eso me parece que él tiene que hacer una reflexión sobre su responsabilidad histórica. Porque una cosa es ir a ver ballenas cuando el país está en un juego democrático y a él no le gusta ninguno de los que quedan en segunda vuelta, y eso es válido. Otra cosa es hacerlo cuando está en juego la democracia. Es que lo que se está jugando hoy es el futuro de nuestra nación. O cogemos el sendero de llegar a una dictadura narcocomunista, o nos unimos todos para defender nuestra democracia, nuestras libertades y nuestra justicia. ¿Queremos ser una narcorepública o una narcodictadura, o queremos ser una Colombia que le dé futuro a los hijos que están naciendo en este momento en nuestro país? Eso es la pregunta que nos tenemos que responder cada uno de nosotros como líderes. Pues bueno, hay una buena, digamos, comentario que hace precisamente Ingrid Betancourt sobre el caso de Sergio Fajardo a propósito del nombre que fue mencionado hoy por los expresidentes desde Río Negro. Pero quería preguntarle por otro trino, otra publicación que surge en las últimas horas y tiene que ver con el que hizo Mariluz Herrán, ex esposa del presidente Gustavo Petro, que hizo un mensaje reclamando que ella en 1997 junto a usted registraron en ese momento lo que conocemos como Oxígeno, que en ese momento lo registraron como un partido de centro izquierda y que por eso ella va a reclamar el derecho que tiene como cofundadora. ¿Qué le responde a ella? Pues a Mariluz no le respondo nada porque es que ella es la mamá de los hijos de Petro. Ella no tiene ninguna objetividad. Ella está viviendo de lo que le da Petro de comer a sus hijos. Es decir, su lealtad es con su familia. Ahora, ella nunca ha participado en el partido. Ella podría, de derecho propio, venir a participar en nuestras asambleas, en nuestras discusiones. Nunca lo ha hecho. Ella sale simplemente para hacer ruido en los tweets y en las redes. Pero yo creo que ella está completamente desfasada. Y es una lástima, quiero decirles, porque en el momento en que yo llamé a Luz Marina hace muchos años, ella acababa de separarse de Gustavo Petro y ella realmente sufrió mucho. Y yo supe muchas cosas, y lo que supe de Petro y de sus problemas lo supe por ella. Entonces ahora ella pues está asumiendo una posición que yo entiendo, porque es la de defender a su familia, pero que no la mezcle con política. Es decir, ella ahí perdió el año. 8 de la noche, 42 minutos. Era Ingrid Betancourt, directora del partido Oxígeno. Doctora Betancourt, gracias por acompañarnos esta noche en Recap Blue. Bueno, mil gracias. Bueno, Valentina, varias cosas nos dice Ingrid Betancourt después de esta reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez que se dio este jueves en Río Negro, en Antioquia. Lo primero que me sorprende, lo que dice de Sergio Fajardo, que habla mucho con el expresidente Uribe. La verdad es que yo no me imagino muy bien eso. O sea, no veo mucho a Sergio Fajardo, porque si hay una figura que yo siento que es alejada de todos los partidos tradicionales, pues ha sido el doctor Fajardo. Y ese ha sido, digamos, el perfil que ha tomado no solamente en esta campaña, sino en anteriores que ha tenido a la presidencia. La pregunta es porque, digamos, la reunión la sostiene la doctora Ingrid Betancourt. Ayer le comenta que Sergio Fajardo tiene una comunicación constante con el expresidente Uribe y hoy el expresidente Uribe lo incluye en las posibilidades de lo que quieren tener dentro de ese abanico de posibilidades de cara a lo que sería una nueva consulta en todavía algo que es como entre centro derecha que quieren incluir para ese inicio de 2026. Entonces, digamos, podríamos decir que desde un principio el expresidente Uribe ha tenido en cuenta a Sergio Fajardo en sus opciones. Y le responde también al ex senador, al ex embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras. Ya le contestaba a través de un trino esta semana, Valentina,
y le decía que no, que aquí no hay ingratitud con el expresidente Juan Manuel Santos. Dice, de hecho escribimos un libro, Sí. y ella en ese trino ponía, no he tenido ni un sí ni un no con el presidente Santos, pero fueron varios los que me sacaron de la selva. Por supuesto, el en ese entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, en ese momento era viceministro Juan Carlos Pinzón, y el presidente era Álvaro Uribe Vélez. Sí, ella como que no quiere caer en esa división y pelea y divorcio irreconciliable que hoy tienen los expresidentes Santos y Uribe, sino por el contrario, pues mantener su respaldo a Pinzón, y le responde también, digamos, a Roy Barreras, que como hemos visto, ha estado por muchos sectores políticos. Bueno, pues ahí está la entrevista con Ingrid Betancourt en esta noche de viernes 31 de octubre. Son las 8:44, estamos en Rica Plus.